Le arrebataron la tierra de toda una vida, delante de sus propios ojos. A los 82 años, don Sebastián Ortega vio como un abogado poderoso llegaba con documentos, órdenes oficiales y una sonrisa tranquila, mientras la finca que había heredado de su padre quedaba condenada a desaparecer. Nadie quiso escucharlo. Nadie quiso explicarle por qué la ley parecía estar del lado de quienes tenían dinero e influencia. Pero cuando lo perdió todo, su hogar, sus recuerdos e incluso parte de su fe, comenzó una batalla que nadie esperaba. Y lo más sorprendente es que el hombre que provocó su caída terminaría enfrentándose a una verdad imposible de ignorar. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Aquel amanecer parecía igual a cualquier otro en los olivares de Úbeda. Sin embargo, antes de que terminara el mes, alguien tocaría la puerta de su finca con una oferta imposible de ignorar. Don Sebastián Ortega llevaba tantos años despertándose antes de la salida del sol que ya no necesitaba reloj. A sus 82 años. El cuerpo se movía por costumbre, guiado por una rutina repetida durante décadas. Se levantó despacio de la vieja cama de madera. Se colocó una chaqueta ligera para protegerse del fresco de la madrugada y caminó hasta la pequeña mesa donde descansaban una imagen de Cristo y una fotografía enmarcada. La fotografía mostraba a Carmen, su esposa, fallecida muchos años atrás. Sebastián pasó los dedos sobre el cristal con cuidado. Todavía sigo aquí, Carmen, cuidando lo que construimos. No esperaba respuesta. Aún así, aquellas palabras formaban parte de sus mañanas desde hacía tanto tiempo que ya parecían una oración más. Después de rezar unos minutos, salió al exterior. El cielo comenzaba a teñirse de tonos anaranjados sobre las colinas que rodeaban los olivares. El aroma terroso de los campos todavía húmedos por el rocío se mezclaba con el aire fresco de la mañana. La finca no era grande, pero para Sebastián representaba mucho más que unas cuantas hectáreas de tierra. Allí habían trabajado sus padres, sus abuelos y buena parte de su familia. Cada árbol parecía guardar una historia. La primera en recibirlo fue Estrella, la cabra blanca que lo acompañaba desde hacía años. El animal se acercó moviendo la cabeza con familiaridad. Sebastián sonrió y le acarició el lomo. «Buenos días, amiga. Parece que hoy tendremos otro día de calor». Mientras alimentaba a Estrella, observó los campos cercanos. La sequía llevaba meses castigando la región. Algunos olivares mostraban señales de agotamiento y muchas fincas vecinas ya no tenían el aspecto próspero de otros tiempos. Terminadas las tareas de la mañana, recorrió lentamente los senderos de su propiedad. El viento movía suavemente las ramas y el canto lejano de algunos pájaros acompañaba sus pasos. Durante el paseo recordó a sus hijos, Alejandro y Marta. Ambos vivían lejos, ocupados con sus propias familias y responsabilidades. No existía una mala relación entre ellos, pero los años habían creado una distancia difícil de ignorar. Las llamadas eran menos frecuentes y las visitas cada vez más escasas. Sebastián intentaba comprenderlo. Los tiempos habían cambiado. Al acercarse el mediodía decidió bajar al centro de Úbeda. Conducía una vieja furgoneta que parecía tan antigua como él. Las calles conservaban ese encanto tranquilo que tanto apreciaban los vecinos mayores. Algunos lo saludaban por su nombre, otros simplemente levantaban la mano al verlo pasar. Se detuvo cerca de la Plaza Vázquez de Molina y entró en una pequeña cafetería donde solía tomar café con leche. El camarero ya conocía sus costumbres y le sirvió la bebida sin necesidad de preguntar. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el de los dulces que acababan de salir del horno. Mientras bebía lentamente, escuchó conversaciones dispersas entre varios clientes. Hablaban de empresas interesadas en comprar terrenos agrícolas de la zona. Algunos vecinos parecían satisfechos con las ofertas. Otros mostraban preocupación.
Sebastián prestó atención durante unos segundos y luego volvió a mirar por la ventana. Aquellos asuntos no le interesaban demasiado. Él nunca había considerado vender. Al salir de la cafetería pasó frente a la Basílica de Santa María de los Reales Alcázares. Las campanas resonaban suavemente sobre la plaza. Por un instante pensó en entrar para saludar al padre Tomás, pero decidió dejarlo para otro día. La tarde transcurrió entre pequeñas tareas domésticas y el cuidado de la finca. Cuando el sol comenzó a ocultarse, regresó caminando desde el establo hacia la casa. Entonces vio algo que lo hizo detenerse. Había una tarjeta de presentación clavada en la puerta principal. Sebastián la retiró con curiosidad. En ella solo aparecía un nombre impreso con letras elegantes: Licenciado Álvaro Montalbán. El anciano observó la tarjeta durante varios segundos. No reconocía aquel nombre ni entendía por qué alguien la había dejado allí. Finalmente la guardó en el bolsillo de la chaqueta y entró en la casa. No podía imaginar que aquel pequeño trozo de papel acababa de abrir la puerta al periodo más difícil de toda su vida. 2 días después de encontrar la tarjeta, don Sebastián Ortega casi había olvidado aquel nombre. La vida en la finca seguía exigiendo su atención. Los olivos necesitaban cuidados constantes y Estrella reclamaba compañía a cada momento. Sin embargo, durante la mañana del tercer día, una camioneta negra apareció levantando una pequeña nube de polvo en el camino de tierra que conducía a la propiedad. Sebastián dejó el cubo que llevaba en las manos y siguió con la mirada el vehículo. No era habitual recibir visitas, mucho menos en una finca apartada como la suya. La camioneta se detuvo frente a la casa. Un hombre elegante descendió del asiento del conductor. Vestía un traje impecable pese al calor andaluz. Sonrió con cortesía mientras avanzaba hacia el anciano. Don Sebastián Ortega. Así es. Mi nombre es Álvaro Montalbán. Creo que ya encontró mi tarjeta. Sebastián recordó inmediatamente el nombre. Había algo difícil de interpretar en aquel visitante. Su voz era amable, pero parecía elegir cada palabra con demasiada precisión. ¿Qué puedo hacer por usted, Álvaro? Mantuvo la sonrisa. Represento a una empresa energética que está desarrollando un importante proyecto en esta zona. Hemos adquirido varias propiedades cercanas y creemos que su finca también podría formar parte del plan. No estoy interesado en vender. Álvaro pareció preparado para aquella respuesta. Comprendo que esta tierra tenga valor sentimental para usted. Precisamente por eso queremos ofrecer una compensación muy generosa. Sacó una carpeta de cuero y mostró varios documentos. La cifra que aparecía escrita era mucho mayor de lo que Sebastián había visto jamás reunido en una sola página. El anciano apenas la miró antes de devolver el papel. Mi respuesta sigue siendo la misma. Con ese dinero podría vivir cómodamente. Incluso podría mudarse cerca de sus hijos. La mención de Alejandro y Marta sorprendió a Sebastián. ¿Cómo sabe dónde viven mis hijos? Cuando trabajamos en operaciones de este tamaño, solemos recopilar información pública para comprender mejor cada situación. La explicación sonó razonable, aunque no logró tranquilizarlo. No necesito vender. Muchos vecinos pensaban lo mismo al principio. Sebastián levantó la vista. ¿Todos? Prácticamente todos. Álvaro señaló hacia las colinas. La mayoría ya ha llegado a un acuerdo. El anciano miró los terrenos cercanos. Sabía que algunos propietarios habían vendido, pero desconocía cuántos. Eso es asunto suyo. Esta finca seguirá siendo mía. Por primera vez la sonrisa de Álvaro perdió algo de calidez. A veces las circunstancias cambian. Don Sebastián, el mercado cambia, las leyes cambian, las oportunidades también. Y algunas cosas no cambian nunca. ¿Cómo cuáles? Sebastián señaló los olivos. La memoria. Durante unos segundos ninguno de los dos dijo nada. Finalmente Álvaro cerró la carpeta. Respeto su decisión. Por ahora. Aquellas 2 últimas palabras quedaron suspendidas en el aire. Antes de marcharse, caminó unos metros por el patio.
Sus ojos se detuvieron en una vieja fotografía familiar, colocada junto a una ventana. En ella aparecían Sebastián, Carmen y sus hijos muchos años atrás. Algo cambió fugazmente en su expresión. Apenas un instante. La imagen pareció despertar un recuerdo incómodo, pero enseguida recuperó su habitual seguridad. Si cambia de opinión, aquí tiene mi número. Dejó una segunda tarjeta y regresó a la camioneta. Sebastián siguió el vehículo hasta que desapareció por el camino polvoriento. Aquella tarde decidió bajar al pueblo para despejar la mente. En la cafetería de siempre, encontró a varios vecinos conversando. La conversación giraba precisamente alrededor de las ventas de terrenos. Uno comentó que la familia Ramírez ya había aceptado una oferta. Otro mencionó que las antiguas tierras de los hermanos Castillo también habían cambiado de dueño. Cada noticia reforzaba la sensación de que se estaba quedando solo. Cuando regresó a casa, el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas. Se sentó frente a la vivienda mientras Estrella descansaba cerca de sus pies. Por primera vez en muchos años, sintió una preocupación difícil de explicar. La visita de Álvaro había sido educada, incluso cordial. Pero algo le decía que aquella conversación no había sido el final, sino apenas el comienzo. Esa noche le costó dormir. Y mientras escuchaba el viento golpear suavemente las ventanas, comprendió que quizá tendría que enfrentarse a algo mucho más grande que una simple oferta de compra. Durante las semanas siguientes, la tranquilidad desapareció poco a poco de la vida de don Sebastián Ortega. No ocurrió de golpe. Fue como una sombra que avanzaba lentamente sobre los olivares. Al principio apenas se percibía. Después resultó imposible ignorarla. Todo comenzó con una carta oficial que llegó una mañana junto al correo habitual. Sebastián estaba alimentando a Estrella cuando vio el sobre. El membrete pertenecía a una oficina administrativa de Jaén. Hacía años que no recibía correspondencia de ese tipo. Entró en la casa. Se puso las gafas y leyó el documento varias veces. Hablaba de irregularidades registrales, revisión de títulos de propiedad y procedimientos administrativos. Lo único que entendió con claridad fue que alguien estaba cuestionando la legalidad de la finca. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Cómo podía alguien poner en duda unas tierras que su familia había trabajado durante generaciones? Al día siguiente condujo hasta Úbeda para pedir explicaciones. La funcionaria que lo atendió apenas levantó la vista. Debe esperar la revisión correspondiente. Pero esta tierra es mía. Eso deberá determinarlo el procedimiento. ¿Y quién inició todo esto? No tengo autorización para responder esa pregunta. Sebastián salió sin obtener respuestas. Mientras cruzaba la plaza, vio a varios vecinos conversando. Algunos bajaron la voz al verlo pasar. Otros evitaron saludarlo. Por primera vez comenzó a sentirse extraño en su propio pueblo. Aquella misma tarde llamó a su hijo Alejandro. La llamada fue directamente al buzón de voz. Intentó varias veces. Nadie respondió. Más tarde llamó a Marta. Su hija contestó, aunque la conversación apenas duró unos minutos. Papá, ahora mismo estoy trabajando. Solo quería preguntarte algo. ¿Ha pasado algo? Sebastián estuvo a punto de contarle todo, pero terminó respondiendo. No, hija, nada importante. Te llamo el fin de semana. ¿De acuerdo? Claro. Antes de colgar. Marta añadió. Y si necesitas cualquier cosa, dímelo. Papá. Cuando la llamada terminó, permaneció unos segundos mirando la pantalla apagada del teléfono. No culpaba a sus hijos. Sabía que tenían sus propias vidas. Pero aquella tarde habría agradecido un poco más de compañía. Horas después recibió un breve mensaje de Alejandro. Papá, he visto tus llamadas. Te llamo en cuanto salga del trabajo. No era mucho, pero consiguió arrancarle una sonrisa. Los días siguieron avanzando. Poco después llegó una segunda notificación. Esta vez el contenido era mucho más grave. Existía una demanda formal sobre la propiedad.
Sebastián leyó cada página varias veces. No comprendía la mayoría de los términos legales, pero sí entendía una cosa: alguien intentaba quitarle su tierra. Esa noche, apenas durmió. Varias veces se levantó para revisar la vieja caja metálica donde guardaba las escrituras familiares. Los documentos seguían allí. Y, sin embargo, por primera vez comenzó a preguntarse si serían suficientes. Al domingo siguiente acudió a misa en la Basílica de Santa María. Después buscó al padre Tomás. El sacerdote examinó las cartas con atención. «No sé mucho de leyes, hijo. Yo tampoco. Pero sí sé reconocer cuando alguien carga demasiado peso solo». Las campanas comenzaron a sonar sobre la plaza. «Tengo miedo, padre. Lo sé. Si pierdo esta finca, no sé qué me quedará». Padre Tomás apoyó una mano sobre su hombro. «Todavía no ha perdido nada. A veces siento que ya empezó a ocurrir. No pierda la fe antes de tiempo». Sebastián asintió, aunque aquellas palabras no lograron devolverle la calma. Al regresar a casa encontró un vehículo estacionado a cierta distancia de la propiedad. No era la camioneta negra de Álvaro. Permaneció allí varios minutos antes de marcharse. Aquello aumentó todavía más su desconfianza. Esa noche volvió a abrir la caja metálica. Sacó las escrituras y recorrió con los dedos el papel envejecido. Por primera vez comprendió que quizás estaba enfrentando a personas mucho más poderosas de lo que había imaginado. Y mientras guardaba nuevamente los documentos, una pregunta comenzó a perseguirlo. Si realmente venían por su tierra, ¿hasta dónde estarían dispuestos a llegar para conseguirla? Los días posteriores a la segunda notificación fueron especialmente difíciles para don Sebastián Ortega. Cada mañana despertaba esperando que todo fuera un error. Cada noche comprendía que la situación empeoraba. La demanda avanzaba con una rapidez inquietante. Las respuestas eran siempre las mismas: debía esperar, confiar en el proceso y tener paciencia. Pero nadie parecía dispuesto a explicar quién estaba detrás de todo aquello. Una mañana, una pequeña furgoneta blanca se detuvo frente a la finca. Sebastián observó con cautela al joven que descendió del vehículo. Llevaba una carpeta bajo el brazo y una expresión seria. ¿Don Sebastián Ortega? Sí. Me llamo Javier Romero. Soy abogado. Sebastián frunció el ceño. Si viene a hablarme de vender la finca, puede ahorrar su tiempo. Javier negó con la cabeza. He leído parte de su caso. Un funcionario amigo me habló de él. Creo que algo no encaja. Por primera vez en semanas. El anciano sintió una pequeña chispa de alivio. Lo invitó a pasar. Durante varias horas revisaron escrituras, cartas y documentos relacionados con la propiedad. Hay cosas que no tienen sentido, admitió finalmente. ¿Qué clase de cosas? Fechas modificadas, referencias incompletas, documentos que parecen añadidos mucho después. Sebastián notó cómo se aceleraba su respiración. Entonces, ¿usted cree que tengo razón? Creo que merece una investigación seria. Javier permaneció unos segundos observando las viejas escrituras. Cuando era niño, mi padre perdió unas tierras por culpa de personas con influencia. Nunca pudo demostrar lo que ocurrió. Quizá por eso no me gusta ver casos como este. Aquellas palabras hicieron que Sebastián confiara todavía más en él. Esa misma tarde, Javier prometió presentar una solicitud urgente para detener temporalmente el procedimiento. Después de marcharse, Sebastián recorrió con la vista los olivares. Hacía mucho tiempo que no sentía algo parecido al alivio. Esa noche llamó a Marta y, por primera vez, le contó parte de lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué no nos habías dicho nada? No quería preocuparos. Papá, estas cosas sí son importantes. Hubo un breve silencio. Y si necesitas ayuda para el abogado, dímelo. No estás solo. Aquellas palabras no solucionaban el problema, pero le recordaron que todavía tenía familia. Durante los días siguientes, Javier trabajó sin descanso.
Visitó registros, solicitó expedientes y habló con funcionarios. Poco a poco comenzaron a aparecer detalles inquietantes. Todo indicaba que alguien estaba utilizando recursos importantes para quedarse con aquellas tierras. La noticia devolvió parte de la confianza a Sebastián. Mientras tanto, Álvaro Montalbán recibía informes constantes sobre los movimientos del joven abogado. Una noche permaneció solo en su despacho, observando una fotografía antigua de Sebastián junto a Carmen y sus hijos. La contempló durante varios segundos antes de apartarla. Algo en aquella imagen parecía remover recuerdos que prefería mantener enterrados. Sin embargo, apenas logró dormir. A la mañana siguiente llegó una noticia inesperada. Un inspector regional había aceptado revisar personalmente el caso. Javier recibió la información con entusiasmo. Es exactamente lo que necesitábamos. 2 días después, el inspector visitó la finca, examinó documentos, tomó notas e hizo preguntas. Todo parecía indicar que encontraba irregularidades importantes. Antes de marcharse, habló a solas con Javier. Aquí hay cosas muy graves. Aquellas palabras devolvieron la esperanza a Sebastián. Quizá la justicia finalmente estaba llegando. Pero mientras conversaban cerca de la casa, el teléfono del inspector comenzó a sonar. Miró la pantalla y se apartó unos metros. Sí. Guardó silencio. Comprendo. La llamada duró apenas unos minutos. Cuando regresó, algo había cambiado en su expresión. El inspector evitó mirar a Sebastián mientras guardaba los documentos. He revisado nuevamente la documentación, dijo con frialdad. No encuentro elementos suficientes para detener el procedimiento. Javier lo miró incrédulo. ¿Cómo dice? No existe fundamento para una suspensión inmediata. Sebastián sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El inspector cerró la carpeta y abandonó la finca sin añadir una sola explicación. Durante unos segundos nadie habló. Finalmente Javier bajó la mirada. Lo siento. ¿Qué significa esto? Significa que seguimos luchando, pero el tiempo se está acabando. Aquella noche Sebastián volvió a arrodillarse frente a la imagen de Cristo. Las palabras salían con dificultad, por primera vez desde el comienzo de la pesadilla. Sus oraciones ya no nacían de la confianza, nacían de la incertidumbre. Y mientras la oscuridad llenaba lentamente la habitación, comprendió que se enfrentaba a un poder mucho mayor de lo que había imaginado. La mañana del desalojo llegó con una tranquilidad que parecía cruel. El cielo estaba despejado sobre los olivares de Úbeda. El aire era cálido y apenas corría viento. Todo parecía igual que cualquier otro día. Sin embargo, don Sebastián Ortega sabía que aquella jornada sería diferente. Había dormido muy poco. Antes del amanecer, recorrió lentamente la finca. Pasó la mano por los troncos más antiguos. Observó el viejo pozo construido por su padre y se detuvo frente al cobertizo donde había trabajado junto a Carmen durante tantos inviernos. Cada rincón conservaba una parte de su historia. Estrella caminaba detrás de él sin alejarse, como si también percibiera que algo estaba ocurriendo. A media mañana apareció Javier Romero. El joven abogado parecía agotado. Había intentado todo lo que estaba en su mano, pero no traía buenas noticias. Lo siento. Sebastián. El anciano asintió lentamente. Ya lo había comprendido. No quedaba tiempo. Durante unos minutos permanecieron contemplando los olivares bajo el sol creciente. Poco antes del mediodía comenzaron a llegar los vehículos oficiales. Sebastián sintió un nudo en el estómago. Primero apareció una patrulla. Después llegaron varios trabajadores. Finalmente, una camioneta negra se detuvo cerca de la entrada. Álvaro Montalbán descendió del vehículo. Su aspecto seguía siendo impecable. Sin embargo, aquella mañana parecía más cansado que de costumbre. Todavía podemos evitar esto si acepta la oferta. Sebastián negó con la cabeza. Esta tierra nunca estuvo en venta. Álvaro bajó la vista unos segundos. Pareció querer decir algo más,
pero terminó guardando silencio. Los funcionarios comenzaron a revisar los documentos. El procedimiento siguió adelante. Sebastián regresó a la casa por última vez, recogió algunas fotografías, la imagen de Cristo y la vieja caja metálica con las escrituras familiares. Toda una vida reducida a unas cuantas cajas. Cuando salió al exterior encontró a Daniel Cruz observándolo. ¿Necesita ayuda con eso? Sebastián asintió. Daniel cargó parte de las cajas hasta la furgoneta. Lo siento mucho. Aquellas palabras sonaron sinceras. Minutos después abandonó la finca acompañado por Estrella, que no se separaba de su lado. Se detuvo a cierta distancia. No quería marcharse sin mirar una última vez. Entonces comenzaron los trabajos. Las máquinas avanzaron lentamente. El ruido metálico rompió la calma de los olivares. Un brazo mecánico golpeó una vieja pared. El estruendo resonó por todo el valle. Estrella comenzó a balar con nerviosismo. Sebastián apretó con fuerza la caja que llevaba entre las manos. Los nudillos se le pusieron blancos. Vio caer una pared, después otra. Una nube de polvo se elevó sobre los olivos. Más tarde desapareció el cobertizo donde había compartido tantos años con Carmen. Cada derrumbe parecía arrancar una página de su vida. Javier permanecía a su lado. Sabía que algunas heridas eran demasiado profundas para las palabras. A cierta distancia, Álvaro contemplaba la escena. Por primera vez desde que comenzó todo aquello, no parecía un hombre satisfecho. Su mirada permanecía fija sobre Sebastián. Y cuanto más observaba al anciano aferrado a aquella caja, más difícil parecía resultarle sostener la vista. Aquella noche, don Eusebio Morales le ofreció alojamiento en su casa. Era una vivienda sencilla, pero llena de humanidad. Algunos vecinos llevaron comida. Otros se acercaron para ofrecer ayuda. Sebastián agradeció cada gesto. Sin embargo, el dolor seguía demasiado cerca. Cuando cayó la tarde salió a caminar solo. Sus pasos lo llevaron hasta la Plaza Vázquez de Molina. Las luces comenzaban a encenderse. Las campanas de la iglesia resonaban suavemente sobre la ciudad. Sebastián se sentó en un banco. La imagen de Cristo seguía dentro de una de sus cajas. Pensó en las oraciones. Pensó en las promesas. Pensó en todos los años de fe que habían acompañado su vida. Y pensó en la finca que acababa de perder. Finalmente abrió la caja. Tomó la imagen entre sus manos. La sostuvo durante unos segundos. Carmen, ¿cómo se sigue adelante después de esto? Su voz apenas era un murmullo. Después colocó la imagen boca abajo sobre el banco. Ya no quiero creer. Aquellas palabras tuvieron el peso de una montaña. Por primera vez en más de 80 años, no encontró consuelo en la fe. Solo sintió vacío. Aquella noche no rezó. Y mientras la oscuridad envolvía lentamente la ciudad, comprendió que no solo había perdido su hogar, también estaba empezando a perder una parte de sí mismo. Los días que siguieron al desalojo fueron extraños para don Sebastián Ortega. El dolor seguía acompañándolo desde que despertaba hasta que intentaba dormir. Sin embargo, algo comenzó a cambiar lentamente. Al principio fueron pequeños gestos. Una vecina le llevó pan recién horneado. Otro agricultor apareció con aceitunas y queso. Un antiguo conocido se ofreció a ayudarlo con algunos trámites. Sebastián siempre había intentado resolver sus problemas por sí mismo, pero ahora comprendía que no estaba completamente solo. Don Eusebio Morales le cedió una habitación sencilla en su casa. Cada mañana compartían café con leche antes de comenzar el día. A veces apenas hablaban. La compañía era suficiente. Aún así, durante varias noches Sebastián evitó abrir la caja donde había guardado la imagen de Cristo. Cada vez que la veía recordaba la finca destruida y las palabras que había pronunciado en la plaza. Mientras tanto, Javier Romero continuó investigando. Lo que había comenzado como una sospecha terminó convirtiéndose en una certeza. Los documentos presentaban firmas alteradas y registros modificados. Javier reunió cada prueba con paciencia. Semanas después,
Las autoridades regionales iniciaron una investigación formal. La noticia se extendió rápidamente por toda la provincia. Entre los nombres señalados apareció el de Álvaro Montalbán. Al principio intentó mantener la calma, pero las noches se volvieron cada vez más difíciles. Y la imagen de Sebastián observando cómo destruían su hogar regresaba una y otra vez a su memoria. Una tarde volvió a encontrar la fotografía familiar que había visto semanas atrás. Sebastián aparecía junto a Carmen y sus hijos. Todos sonreían. Álvaro permaneció observándola durante largo rato. Entonces recordó a su propio padre trabajando bajo el sol cuando él era niño. Comprendió que no había destruido solo una propiedad. Había destruido parte de una vida. Aquella certeza terminó por derrumbarlo. Pocos días después decidió colaborar con la investigación. Entregó documentos, reconoció irregularidades y finalmente confesó todo lo que sabía. Gracias a aquellas declaraciones, el caso avanzó con rapidez. Tras revisar el expediente, las autoridades confirmaron que la finca siempre había pertenecido legítimamente a Sebastián. La restitución tardó algún tiempo, pero llegó. Sin embargo, todavía quedaba una prueba más difícil. Una tarde, Álvaro pidió reunirse con Sebastián en una pequeña cafetería cercana a la plaza. El anciano aceptó únicamente porque Javier se lo pidió. Cuando llegó, encontró a un hombre muy diferente al que había conocido meses atrás. Parecía cansado y seguía. Y envejecido. Estoy envejecido. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Finalmente, Álvaro bajó la cabeza. No espero que me perdone. Sebastián guardó silencio. Sé que no puedo devolverle los meses de sufrimiento. La voz comenzó a quebrarse. Y tampoco puedo devolverle los recuerdos que perdió. Lo siento. Aquellas palabras fueron sinceras. Sebastián lo comprendió de inmediato. Durante mucho tiempo había imaginado aquel momento. Había pensado en la rabia y en el resentimiento. Pero sentado frente a aquel hombre solo sintió cansancio. Entonces recordó algo que Padre Tomás le había dicho años atrás. El odio siempre termina castigando a quien lo carga. No puedo olvidar lo que ocurrió. Álvaro asintió. Lo entiendo. Pero tampoco quiero pasar el resto de mi vida odiándolo. Los ojos del abogado se llenaron de lágrimas. Y por primera vez en muchos meses, Sebastián sintió que una parte del peso que llevaba dentro comenzaba a desaparecer. Meses después regresó a su finca. Los daños eran enormes. Pero la tierra seguía allí. Los olivos seguían allí. Y él también. Alejandro y Marta comenzaron a visitarlo con mayor frecuencia. Los almuerzos de domingo volvieron poco a poco. No recuperaron el tiempo perdido, pero recuperaron la costumbre de estar presentes. Sebastián nunca volvió a rezar exactamente como antes. Sin embargo, encontró consuelo en las personas que permanecieron a su lado y en la tierra que había recuperado. Años más tarde, Álvaro cumplió la condena impuesta por la justicia. Después dedicó gran parte de su vida a ayudar gratuitamente a pequeños agricultores que enfrentaban problemas similares. Una tarde de otoño, Sebastián observó el atardecer sobre los olivares junto a Estrella. El viento recorría lentamente las colinas. Acarició el tronco de uno de los árboles más antiguos. Estrella descansaba a su lado. Y mientras el sol desaparecía detrás de los olivares, Sebastián permaneció allí en silencio, contemplando aquello que el tiempo, la ambición y la injusticia no habían logrado arrebatarle. Al final, la vida de don Sebastián Ortega no volvió a ser la misma. Los olivares seguían allí. El viento continuaba recorriendo las colinas de Úbeda, y el sol seguía ocultándose cada tarde tras los árboles de su familia. Pero después del dolor, la injusticia y la pérdida, descubrió que incluso en los momentos más difíciles siempre puede aparecer una mano amiga capaz de devolvernos la esperanza. Personalmente,
Creo que las historias más valiosas son aquellas donde las personas encuentran el valor para reconocer sus errores, reparar el daño causado y volver a elegir el camino correcto. Esta historia nos recuerda que el amor, la familia y la bondad valen mucho más que el dinero o el poder. A veces, una simple oportunidad puede cambiar una vida entera. Todos merecemos sentirnos queridos, comprendidos y parte de un hogar, como una pequeña luz en medio de la noche. Un gesto sincero puede guiarnos cuando creemos haber perdido el rumbo. Esta es una historia adaptada con fines narrativos e inspiradores, creada para compartir valores humanos y reflexiones sobre la vida. Y ahora queremos saber tu opinión. Si esta historia te gustó y te dejó una enseñanza valiosa, escribe el número 1 en los comentarios. Si crees que puede mejorar o deseas compartir una sugerencia, escribe el número 0. Tómate un momento para reflexionar sobre las personas que han estado a tu lado en los momentos difíciles. Y si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a suscribirte al canal para seguir disfrutando juntos de nuevas historias llenas de esperanza y humanidad.